No se suponía que ese turno fuera mío. Todavía recuerdo el mensaje que cambió todo. Eran las 10:37 de la noche cuando mi teléfono vibró. ¿Puedes cubrirme hoy? Es urgente. Te debo una. Era de Ramírez, el enfermero del turno nocturno. Dudé unos segundos. El hospital ya era lo suficientemente inquietante, de día, de noche era otra cosa completamente distinta. Pero necesitaba el dinero. Respondí que sí. A las 11:50 p.m. ya estaba estacionando mi coche frente al hospital. El edificio se veía raro. No es que fuera viejo, pero tenía algo en su estructura, en la forma en que las luces parpadeaban en algunos pisos, como si algo dentro no quisiera estar iluminado. Me bajé, y en cuanto cerré la puerta del coche, sentí ese silencio pesado. Ni ambulancias. Ni voces. Nada. Entré. El guardia de seguridad apenas me miró. Solo levantó la mano sin despegar los ojos de las cámaras. Turno nocturno, murmuré. No respondió. Subí al área de enfermería. El turno de noche siempre es más tranquilo, eso dicen. Menos pacientes, menos ruido, menos vida. Ahí conocí a Laura. ¿Eres el que viene a cubrir a Ramírez? Preguntó sin levantar la vista de unos papeles. Sí. Llegas tarde. Me dijeron que entraba a las 12. Aquí todos llegan tarde, murmuró, casi para ella misma. Algo en su tono no me gustó. Intenté ignorarlo. Me entregó una carpeta con los pacientes asignados. No entres al ala C después de las 3 am, dijo de repente. Me quedé quieto. ¿Por qué? Laura levantó la mirada por primera vez. Porque ahí ya no hay pacientes. Entonces. Exacto. No explicó más. Se dio la vuelta y siguió trabajando como si no hubiera dicho nada. Decidí no preguntar. Mi primera ronda fue normal. Demasiado normal. Revisé signos vitales, cambié sueros, tomé notas. Algunos pacientes dormían, otros apenas respiraban con dificultad. Todo dentro de lo esperado. Hasta que llegué a la habitación 214. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Señor. No hubo respuesta. Empujé la puerta. La cama estaba vacía. Pero el monitor cardíaco estaba encendido. Marcaba pulso. Un pulso perfectamente estable. Sentí un escalofrío. Me acerqué lentamente. Hola. Nada. Miré el monitor otra vez. Bip bip bip. Alguien estaba conectado. Pero no había nadie. Revisé el expediente rápidamente. El paciente seguía registrado como presente. Sentí que el aire se volvió más pesado. De pronto, el monitor hizo un sonido más fuerte. Beep. Línea plana. Y justo en ese momento, algo se movió detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo la puerta completamente abierta ahora. Estoy seguro de que la había dejado a la mitad. Salí de la habitación con el corazón acelerado. Caminé rápido hacia enfermería. Oye, la 214 está vacía, pero el monitor estaba encendido. Laura no se sorprendió. ¿Eso es todo? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Dónde está el paciente? Se fue. ¿Se fue cómo? No sé, respondió sin interés. Aquí pasan esas cosas. Me quedé mirándola. No estás bromeando, ¿verdad? Laura negó lentamente. Si empiezas a hacer preguntas no terminas el turno. Eso no me tranquilizó en absoluto. Regresé a mis rondas, pero ahora todo se sentía diferente. Los pasillos parecían más largos. Las luces más frías. Los sonidos más lejanos. A la 1:47 am escuché algo. Un carrito. De esos metálicos. Sonando a lo lejos. Clim clim clim. Pero no había nadie en el pasillo. Seguí el sonido. Giré en la esquina hacia el ala B. Ahí lo vi. Un carrito de hospital moviéndose solo. Lentamente. Como si alguien invisible lo empujara. Se detuvo de golpe. El sonido cesó. Y entonces, escuché una voz. ¿Me ayudas? Venía del fondo del pasillo. No debía haber nadie ahí. Caminé despacio. Cada paso se sentía más pesado. Hola. La voz volvió. Más débil. Por favor. Llegué a la última puerta. Número 227. La puerta estaba cerrada. La manija se movió sola. Clic. La puerta se abrió lentamente. Oscuridad total dentro. ¿Hay alguien ahí? Encendí la luz. La habitación estaba vacía. Pero la cama estaba hundida. Como si alguien estuviera sentado, observándome. El colchón se hundió un poco más. Sin que nadie estuviera visible. Retrocedí. No. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Corrí. No miré atrás. No quería mirar atrás. Cuando regresé a enfermería, estaba jadeando. Hay algo en la 227, dije. Laura me miró fijamente. Te dije que no hicieras preguntas. No son preguntas. Hay algo ahí.
Ella se levantó lentamente. ¿Escuchaste una voz? Asentí. ¿Te pidió ayuda? Otra vez asentí. Laura suspiró. Ya te escuchó. Sentí que algo me recorría la espalda. ¿Qué cosa? Pero Laura no respondió. Solo miró el reloj. Eran las 2:58 am. Y entonces dijo, en voz baja. Ya es tarde. Miré el reloj otra vez. 2:59 am. Y en ese preciso segundo, todas las luces del pasillo se apagaron. Un golpe seco resonó en todo el hospital. Y desde algún lugar profundo imposible de ubicar, se escuchó un grito. Uno que no sonaba humano. Y lo peor, es que venía del ala C. El grito no terminó. Se estiró como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. No era un sonido normal. No era dolor humano. Era algo más profundo. Algo que hacía vibrar el pecho. Las luces volvieron. Parpadearon primero 2 veces. Y entonces todo quedó en un silencio absoluto. Miré a Laura. Ella no parecía sorprendida. Eso fue lo peor. ¿Qué fue eso? Pregunté, apenas con voz. Laura no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el pasillo, asomándose como si ya supiera exactamente de dónde venía el sonido. Ya empezó, murmuró. ¿Qué cosa? El turno real. Sentí un vacío en el estómago. ¿De qué estás hablando? Laura se giró hacia mí. A partir de las 3 el hospital ya no es solo para los vivos. No supe qué decir. Quise reírme. Decir que era una broma de mal gusto. Pero no había nada en su expresión que indicara que estuviera jugando. Nada. De repente, el teléfono de enfermería sonó. Un timbrazo seco, fuerte. Los dos lo miramos. No contestes, dijo Laura de inmediato. Pero puede ser. No contestes. El teléfono siguió sonando. Una vez. Otra. Cada timbrazo más fuerte que el anterior, como si estuviera más cerca. Hasta que dejó de sonar. Silencio. Respiré profundo. Esto es absurdo. Y justo cuando terminé la frase, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no desde el escritorio. Sonaba desde el pasillo. Nos miramos. Eso no es posible, susurré. El sonido venía claramente de afuera. Salí lentamente. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido era más claro ahora. Giré la esquina. Ahí estaba. Un teléfono antiguo. De esos de pared. Que no estaba ahí antes. Colgado vibrando sonando. Me acerqué. No lo hagas, dijo Laura detrás de mí. Pero ya estaba demasiado cerca. El timbrazo era ensordecedor. Y algo en mí necesitaba saber. Levanté el auricular. Silencio. ¿Hola? Nada. Solo estática. ¿Hay alguien ahí? Entonces lo escuché. Respiración. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera justo al otro lado pegado al auricular. Y luego, mi propia voz. ¿Hola? Se me heló la sangre. ¿Quién es? La voz respondió. Pero no era exactamente igual. Era más lenta. Más rota. ¿Quién es? Solté el teléfono. Cayó al suelo. El sonido del impacto retumbó por todo el pasillo. Y el timbrazo no se detuvo. Seguía sonando. Desde el suelo. Desde el aire. Desde todas partes. Me tapé los oídos. Haz que pare. Laura se acercó rápido y arrancó el cable del teléfono de la pared. El sonido se cortó de golpe. Silencio absoluto otra vez. Respiré agitado. Eso no fue normal. Laura me miró con seriedad. Nada aquí lo es. ¿Qué era eso? No sé qué era, pero ya sabe cómo suenas. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que sabe? Pero no terminé la frase. Porque algo se escuchó detrás de nosotros. Pasos. Lentos. Arrastrándose. Clac, clac, clac. Giramos. El pasillo estaba vacío. Pero los pasos seguían. Más cerca. Más fuertes. Como si alguien invisible caminara directamente hacia nosotros. Retrocedí. No hay nadie. Sí hay, dijo Laura. Solo que no lo puedes ver. Los pasos se detuvieron justo frente a nosotros. El aire se volvió frío. Demasiado frío. Podía ver mi propio aliento. Y entonces, una marca apareció en el suelo. Como si alguien mojado estuviera dejando huellas. Una huella. Luego otra. Descalzas. Deformes. Venían hacia mí. No te muevas, susurró Laura. Pero ya era tarde. Algo me tocó el brazo. Sentí unos dedos. Fríos. Húmedos. Apreté los dientes. No quería mirar. No debía mirar. Pero lo hice. Y por un segundo. Lo vi. Solo un instante. Una silueta. Alta. Torcida. Con la cabeza inclinada, demasiado inclinada, como si el cuello estuviera roto. Y su cara. No tenía ojos. Solo huecos negros. Parpadeé. Y desapareció. Las huellas también. El frío se fue. Todo volvió a la normalidad. Pero mi brazo. Seguía helado. ¿Te tocó? Dijo Laura. No era una pregunta. Asentí lentamente.
Entonces ya es tarde para ti también. ¿Tarde para qué? Laura no respondió. Se alejó caminando hacia el escritorio. Tenemos que terminar el turno. ¿Terminar? Casi grité, ¿estás viendo lo que está pasando? Se detuvo, sin voltearse. Si no terminas el turno no sales. Silencio. ¿Qué significa eso? Giró la cabeza lentamente. Significa que los que intentan irse antes se quedan. No supe si preguntar más. No quise. Algo dentro de mí ya entendía. Y no quería confirmarlo. El reloj marcaba las 3:17 am. Y de pronto, una alarma comenzó a sonar. Código azul. Habitación 214. La misma. La que estaba vacía. Laura me miró. Ve. ¿Qué? Es tu paciente ahora. Sentí que el corazón se me iba a salir. Pero no hay nadie ahí. Laura sostuvo mi mirada. Ve y no importa lo que veas. Hizo una pausa. No dejes de actuar como si fuera normal. El sonido de la alarma se intensificó. Beep. Cada segundo más fuerte. Más urgente. Tragué saliva. Y caminé hacia la habitación 214. El pasillo parecía más largo ahora. Más oscuro. Más vivo. Llegué a la puerta. Estaba cerrada. Pero la luz debajo. Parpadeaba. Extendí la mano. Temblando. Y abrí. La cama ya no estaba vacía. Había alguien ahí. Cubierto con la sábana. Inmóvil. El monitor marcaba signos vitales. Normales. Demasiado normales. Me acerqué lentamente. Señor, ¿me escucha? Nada. La sábana. Se movió ligeramente. Como si algo debajo respirara. Extendí la mano. Dudé. Pero tenía que hacerlo. Tomé la sábana. Y la levanté. Y lo que vi. No debería existir. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz, boca no había nada. Solo piel. Lisa. Estirada. Como si alguien hubiera borrado todo lo que lo hacía humano. Solté la sábana de golpe y retrocedí. Pero el monitor. Seguía marcando pulso. Bip bip bip. Regular. Perfecto. Esto no es real, susurré. Pero entonces. La cabeza se giró lentamente hacia mí. Sin ojos. Sin expresión. Pero sabía que me estaba mirando. Sentí como el cuerpo se me paralizaba. No podía moverme. No podía respirar. Y entonces. La piel del rostro comenzó a moverse. A ondular. Como si algo debajo intentara salir. Retrocedí otro paso. No. Una línea apareció en medio de su cara. Vertical. Como una grieta. Y empezó a abrirse. Lentamente. La piel se separó. Revelando algo oscuro dentro. Demasiado oscuro. Y de ahí. Salió un sonido. Una mezcla entre un susurro y un grito ahogado. Tú tampoco debiste venir. Corrí. No pensé. No dudé. Simplemente corrí. Salí de la habitación sin mirar atrás. El sonido me siguió. Como si esa cosa hablara dentro de mi cabeza. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Llegué a enfermería casi cayéndome. No tiene cara. Grité. Laura me miró. Sin sorpresa. Otra vez. Sí. ¿Eso es todo? Ya lo viste. ¿Qué es eso? Laura suspiró. Pacientes que nunca se fueron. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es un paciente. Lo fue. Silencio. ¿Qué pasa aquí? Laura dudó por primera vez. Miró alrededor. Como si alguien pudiera escuchar. Este hospital, empezó, no siempre fue así. Me acerqué. Entonces dime qué está pasando. Hubo un incendio. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Un incendio? Hace años. En el ala C. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿El ala C? Laura asintió. Pacientes encerrados. Sin poder salir. Algunos ni siquiera estaban registrados oficialmente. ¿Murieron? No todos. Eso me confundió. ¿Cómo que no todos? Laura me miró fijamente. Algunos no terminaron de morir. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Desde entonces, continuó, a las 3 de la mañana ese lugar se abre. ¿Se abre a qué? A lo que quedó. No supe cómo procesarlo. ¿Y la gente que trabaja aquí? Se acostumbran o se van. ¿Y los que no pueden irse? Laura no respondió. No hizo falta. En ese momento, escuchamos algo. Un golpe. Fuerte. Seco. Desde el pasillo. Luego otro. Y otro. Como si alguien estuviera golpeando puertas. Corriendo hacia afuera. Miré a Laura. Eso no pasaba antes, ¿verdad? Ella negó lentamente. No. El sonido se acercaba. Puertas abriéndose. Cerrándose. Golpes. Arrastres. Y entonces. Un grito. Pero esta vez. Era claramente humano. ¡Ayuda! Sentí como el corazón se me aceleró. ¿Es alguien? No, dijo Laura rápidamente. No vayas. Pero ya me estaba moviendo. Puede ser un paciente. No lo es.
La ignoré. Corrí hacia el sonido. «Hey. ¿Dónde estás?» El grito volvió. Más desesperado. «Por favor». Seguí la voz hasta el final del pasillo. Una puerta entreabierta. Luz parpadeando. Entré. Había un hombre. De espaldas. Agachado. Temblando. «Oye. ¿Estás bien?» Se giró lentamente. Y lo reconocí. Era Ramírez. ¿Qué? Mi cerebro no lo procesaba. ¿No ibas a cubrir su turno? Sonrió. Pero algo en esa sonrisa estaba mal. Sí. Su voz sonaba hueca. Pero nunca me fui. Retrocedí. No. No te dijo verdad. ¿Qué cosa? Ramírez dio un paso hacia mí. Que todos los que aceptan cubrir se quedan. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. Eso no es cierto. Mírame. Lo hice. Y entonces lo vi. Su sombra. No coincidía con él. Se movía diferente. Más lenta. Más deformada. Yo también pensé que era solo una noche, continuó. Como tú. Esto no puede ser real. Lo es. Dio otro paso. Y ahora, la luz parpadeó con fuerza. Tú eres el siguiente. Corrí otra vez. No quería escuchar más. No quería saber más. Pero mientras corría, algo cambió. El hospital. Ya no era el mismo. Las paredes estaban quemadas. Oscurecidas. El aire olía a humo. Y al fondo del pasillo, vi una puerta. Con un letrero apenas visible. Ala C. Y estaba abierta. Completamente abierta. Y desde dentro, algo se movía. Algo que no debía existir. Y lo peor, es que escuché mi nombre. Desde adentro. Susurrado. Como si algo me estuviera esperando. No quería entrar. Cada parte de mi cuerpo gritaba que me fuera, que corriera, que saliera del hospital sin mirar atrás, pero mis pies no se movían. Era como si algo me jalara. El aire que salía del ala C era distinto. Más caliente. Pesado. Con ese olor a humo viejo y algo más. Algo podrido. No entres, escuché detrás de mí. Era Laura. Su voz ya no sonaba firme. Si cruzas ya no hay regreso. No me giré. Entonces, ¿por qué está abierta? Silencio. ¿Por qué te están llamando? Tragué saliva. Y entonces lo volví a escuchar. Mi nombre. Esta vez más claro. Más cerca. Ven. Un susurro. Pero no venía de una sola dirección. Venía de todas. Di un paso. Luego otro. Crucé el umbral. Y en ese instante, todo cambió. El sonido del hospital desapareció por completo. No más monitores. No más pasos. Nada. Solo un silencio absoluto. Pesado. Como si el mundo se hubiera detenido. Miré atrás. La entrada ya no estaba. Donde debía estar el pasillo solo había pared. Quemada. Agrietada. Negra. No. Intenté volver. Toqué la pared. Sólida. Fría. ¡No! Golpeé con fuerza. Nada. Estaba atrapado. Respiré agitado. Cálmate, cálmate. Miré alrededor. El ala C no era como el resto del hospital. Las paredes estaban carbonizadas. El techo tenía grietas profundas. Algunos focos colgaban balanceándose aunque no había viento. Y el suelo estaba lleno de marcas. Como si algo hubiera sido arrastrado. Muchas cosas. Demasiadas. Avancé lentamente. Cada paso crujía. El suelo estaba cubierto de ceniza. Y entonces, escuché algo. Un llanto. Débil. Muy débil. Venía de una habitación a la derecha. La puerta estaba entreabierta. Empujé. Y lo que vi, eran camas. Muchas. Demasiadas para una sola habitación. Todas ocupadas. Pero no por personas normales. Eran figuras. Oscuras. Inmóviles. Sentadas en las camas. Mirando hacia abajo. Como esperando algo. No se movían. Ni respiraban. Nada. Solo estaban ahí. No los mires, susurró una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Otra vez. No los mires. La voz venía de todas partes. Volví a mirar a las figuras. Una de ellas se movió. Muy lentamente. Su cabeza se levantó. Y aunque no podía ver su cara, sabía que me estaba mirando. Luego otra. Y otra. Una por una. Todas comenzaron a levantar la cabeza. Al mismo tiempo. Como si respondieran a mi presencia. Retrocedí. No. Una de ellas se levantó de la cama. Su cuerpo crujió. Como si sus huesos no estuvieran bien colocados. Dio un paso. Arrastrando el pie. Luego otra. Y otra. Todas comenzaron a levantarse. No. Salí corriendo de la habitación. Pero el sonido me siguió. Decenas de pasos arrastrándose. Detrás de mí. Más rápido. Más cerca. Giré en el pasillo. Corrí sin saber a dónde. Las luces parpadeaban. Las paredes parecían moverse. Como si el lugar respirara. Y entonces, choqué con algo. Caí al suelo. Miré hacia arriba. Y lo vi. Era un paciente. Pero no como los otros. Este estaba quemado. Completamente. La piel negra. Agrietada.
Algunas partes aún brillaban como brasas. Pero lo peor, era que estaba sonriendo. Llegaste tarde, dijo. Su voz sonaba como carbón rompiéndose. Todos llegaron tarde. Intenté alejarme. Pero su mano se movió rápido. Me sujetó del tobillo. Sentí el calor. Como si me estuviera quemando la piel. Suéltame. No puedes irte, susurró. Nadie se va. Intenté zafarme. Pateé. Grité. Pero su agarre era demasiado fuerte. Y entonces, los otros llegaron. Los que venían detrás de mí. Las figuras. Rodeándonos. Lentamente. En silencio. No, por favor. El paciente quemado inclinó la cabeza. Solo queremos que te quedes. Su mano comenzó a subir por mi pierna, dejando una sensación de ardor insoportable. Como nosotros. Cerré los ojos. Pensé que ahí terminaba todo. Pero entonces, una luz apareció. Fuerte. Blanca. Y una voz. Suéltalo. La presión desapareció de golpe. Abrí los ojos. Laura estaba ahí, sosteniendo algo. Un desfibrilador. Los cables conectados al paciente quemado. El cuerpo cayó hacia atrás. Inmóvil. Los demás se detuvieron. Levántate. Gritó. No lo dudé. Me puse de pie. Corre. Corrimos. Los pasillos temblaban. Las luces explotaban. Las sombras se movían. No debiste entrar. Me gritó mientras corríamos. No tuve opción. Siempre hay opción. Tú tampoco te fuiste. Eso la hizo callar. Por un segundo. Y en ese segundo, algo apareció frente a nosotros. Bloqueando el paso. Alto. Demasiado alto. Con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. La misma figura. La que me tocó antes. Los huecos donde deberían estar sus ojos. Ahora brillaban. Ya es parte de aquí, dijo. Su voz no venía de su boca. Venía de todas partes. Laura se detuvo. No. Sí. La figura dio un paso hacia mí. Ya lo marcamos. Sentí un dolor en el brazo. El mismo lugar donde me tocó antes. Miré. Y había algo ahí. Una marca. Oscura. Como quemadura. Pero con forma de mano. No, susurré. La figura sonrió. O al menos eso parecía. Ahora pertenece. El suelo tembló. Y todo el ala se comenzó a derrumbarse. El techo comenzó a agrietarse. Pedazos de concreto cayeron frente a nosotros, levantando una nube de ceniza que hacía imposible ver más allá de unos metros. Muévete. Gritó Laura, jalándome del brazo. Corrimos entre escombros, esquivando trozos de pared que se desprendían, mientras el suelo vibraba como si algo gigantesco estuviera moviéndose debajo. Pero no era solo el derrumbe. Algo más estaba pasando. Las paredes respiraban. Se contraían. Se expandían. Como si el ala se estuviera viva y nos estuviera tragando. Por aquí. Laura giró bruscamente hacia un pasillo más estrecho. La seguí sin pensar. Detrás de nosotros, escuché el sonido. Ese sonido. Pasos. Pero no eran pocos. Eran muchos. Demasiados. Corriendo. Arrastrándose. Persiguiéndonos. Vienen. Grité. No mires atrás. Respondió Laura. Pero miré. Y ojalá no lo hubiera hecho. El pasillo entero estaba lleno. Decenas no cientos de figuras. Algunas caminaban. Otras se arrastraban. Algunas ni siquiera tenían forma completa. Pero todas venían por nosotros. Laura. Sigue corriendo. El pasillo parecía no terminar nunca. Pero de pronto, una puerta, diferente a las demás, metálica, con marcas de quemaduras más profundas, y algo escrito encima con algo oscuro, algo que no quise identificar. ¡Ay! Gritó Laura. Llegamos. Intentó abrirla. No se movió. Está cerrada. Los pasos detrás de nosotros estaban demasiado cerca. Demasiado. Apártate. Dijo Laura. Conectó el desfibrilador otra vez. Lo activó. Chispas. Un golpe eléctrico directo a la cerradura. La puerta vibró. Otra vez. Más chispas. El metal comenzó a ceder. Laura. Las sombras ya estaban a unos metros. Podía ver sus formas con claridad ahora. Algunos no tenían cara. Otros tenían demasiadas. Ya. La puerta se abrió de golpe. Entramos. Laura la cerró detrás de nosotros justo cuando algo golpeó con fuerza desde el otro lado. ¡Bum! Otro golpe. ¡Bum! La puerta se dobló ligeramente. No va a aguantar, dije. No tiene que hacerlo mucho tiempo. Miré alrededor. Era una habitación distinta. Más vieja. Más intacta. Como si no hubiera sido completamente consumida por el incendio. En el centro, había una camilla. Y sobre ella, un cuerpo, cubierto completamente con una sábana. ¿Qué es esto? Laura no respondió de inmediato. Se acercó lentamente. Aquí empezó todo. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso?
El primer paciente del ala C. El primero que... no murió. Silencio. ¿Qué? Laura me miró. El incendio no fue un accidente. Eso cambió todo. ¿Qué? Intentaron deshacerse de algo. ¿Algo? Laura señaló el cuerpo. Eso. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? Porque cuando llegó ya no era humano. El golpe en la puerta fue más fuerte. El metal se dobló aún más. Laura. Escucha, me interrumpió. Ese fue el primero en cambiar a los demás. ¿Cambiar cómo? Como lo que viste. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y ahora qué? Laura respiró profundo. Ahora tú estás marcado. Miré mi brazo. La marca se había extendido. Más oscura. Más definida. Como si algo debajo de la piel se moviera. No, quítamelo. No puedo. Tiene que haber una forma. Laura miró el cuerpo en la camilla. Tal vez sí. Seguí su mirada. ¿Qué estás pensando? Si esto empezó con él, tal vez termina con él. Otro golpe. La puerta estaba a punto de ceder. Hazlo rápido. Laura tomó la sábana. Si esto sale mal, no mires. ¿Qué hay debajo? No respondió. Solo jaló la sábana. Y lo que había debajo no tenía forma. Era como ver algo que no debería existir en este mundo. Algo que no podía entender. Mi mente intentó darle forma, pero no podía. Se movía. Sin moverse. Cambiaba. Sin cambiar. Y entonces, me miró. No sé cómo, pero lo hizo. Directamente. A mí. Y la marca en mi brazo ardió. Como nunca antes. Ya te vio, susurró Laura. La puerta detrás de nosotros finalmente se dio. Se abrió de golpe. Las sombras comenzaron a entrar. Pero no avanzaron. Se detuvieron. Todas. Mirando hacia la camilla. Como si le tuvieran miedo. Y eso fue lo peor de todo. Porque si esas cosas le tenían miedo, entonces nosotros no teníamos ninguna oportunidad. Y la cosa en la camilla se levantó. No se levantó como lo haría una persona. No hubo un movimiento natural. Simplemente estaba acostado. Y al siguiente instante, estaba de pie. Sin transición. Sin lógica. Como si el espacio entre una posición y otra no existiera para eso. Las sombras retrocedieron. Todas. Al mismo tiempo. En silencio. Como animales asustados. Laura dio un paso atrás. No lo mires directamente, susurró. Pero ya era tarde. No podía dejar de verlo. Mi mente intentaba entenderlo y fallaba. Cada vez que trataba de enfocarlo, cambiaba. A veces parecía una persona. Otras algo completamente distinto. Demasiadas extremidades. Demasiadas formas. Demasiado todo. Y entonces habló. No con una voz. Con muchas. Superpuestas. Desfasadas. Tú no eres de aquí. Sentí que el aire desaparecía. Yo solo vine a cubrir un turno. Un error. En cuanto dije eso, algo cambió. Las voces se detuvieron un segundo. Y luego. Todos dicen eso. Las sombras comenzaron a moverse otra vez. Pero no hacia nosotros. Hacia él. Lentamente. Como si estuvieran siendo llamadas. No, susurró Laura. Va a pasar otra vez. ¿Qué va a pasar? Pero ya estaba ocurriendo. Las sombras empezaron a deformarse. Y a estirarse. Como si algo las absorbiera. Una por una. Fueron arrastradas hacia esa cosa. Desapareciendo dentro de su forma imposible. El sonido. Era insoportable. Como huesos rompiéndose. Mezclado con susurros. Y gritos ahogados. Se está alimentando, dijo Laura. ¿De ellos? De todo. Sentí el ardor en mi brazo otra vez. La marca. Se estaba moviendo. Subiendo. Hacia el hombro. Haz que pare. No puedo ya, te eligió. ¡No! La cosa dio un paso hacia mí. Y el suelo se abrió ligeramente bajo sus pies. Como si no pudiera soportar su existencia. Ahora tú. Laura se interpuso. ¡No! Activó el desfibrilador otra vez. Pero antes de que pudiera usarlo, la cosa levantó algo que parecía un brazo. Y Laura salió disparada. Golpeó la pared con una fuerza brutal. Cayó al suelo. Inmóvil. Laura. Intenté correr hacia ella. Pero no pude. Mi cuerpo no respondía. La cosa estaba frente a mí ahora. Demasiado cerca. Podía sentir algo. No calor. No frío. Algo peor. Como si me estuvieran borrando desde dentro. No, por favor. Y entonces, lo entendí. No era que el hospital estuviera embrujado. No era que los pacientes no se fueran. Era que algo los retenía. Los usaba. Los consumía. Y ahora, me quería a mí. La marca llegó a mi pecho. Sentí algo romperse dentro. Un sonido húmedo. Dolor. Mucho dolor. Caí de rodillas. Resiste, escuché débilmente. Laura. Seguía viva. Apenas. Escúchame. La miré.
No dejes que termine. ¿Cómo? Tosió. Sangre. Tienes que reemplazarlo. Mi mente se detuvo. ¿Qué? Alguien tiene que quedarse. No. O nunca se detiene. Miré a la cosa. Luego a Laura. Luego mi brazo. La marca ya casi cubría todo. No. ¿Es eso o todos? No terminó la frase. No hacía falta. Miré otra vez a esa cosa. Y por primera vez. Entendí algo más. No era invencible. Estaba incompleto. Como si necesitara algo. Como si siempre necesitara a alguien. Respiré profundo. Me puse de pie. Con dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Laura sonrió apenas. Acércate. ¿Y luego? Déjalo entrar. Eso me aterrorizó más que todo lo demás. Pero no había opción. Di un paso. Luego otro. La cosa no se movió. Solo esperó. Eso es, susurraron las voces. Cuando estuve frente a él, cerré los ojos. Y solté todo. El miedo. El dolor. Todo. Sentí como algo entraba en mí. Como si me abrieran desde dentro. Como si algo ocupara cada espacio de mi cuerpo. Grité. Pero no sé si el sonido salió. Y entonces. Silencio. Todo se detuvo. Abrí los ojos. El hospital. Estaba normal. Limpio. Silencioso. Sin ceniza. Sin grietas. Sin sombras. Miré mis manos. Estaban bien. Sin marca. Nada. ¿Laura? No había nadie. Salí de la habitación. El pasillo estaba vacío. Como al inicio del turno. Caminé lentamente. Confundido. Hasta llegar a enfermería. El guardia de seguridad estaba en su lugar. Como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien? Me preguntó. Asentí lentamente. Sí, creo que sí. Miré el reloj. 6:01 am. Turno terminado. Puedes retirarte, dijo. Tomé mis cosas. Salí. El aire de afuera se sentía diferente. Más ligero. Subí a mi coche. Encendí. Me quedé ahí unos segundos. En silencio. Ya pasó, susurré. Pero entonces. El radio se encendió solo. Estática. Y entre la estática. Una voz. Mi voz. No te fuiste. Sentí que el corazón se me detuvo. Apagué el radio. Respiré agitado. No, no. Miré el retrovisor. Y ahí. Por un segundo. Lo vi. Sentado en el asiento trasero. Observándome. Parpadeé. Desapareció. Pero ya no importaba. Porque en ese momento. Entendí la verdad. No reemplacé a esa cosa. No la detuve. Solo. Le di una forma nueva. Y ahora. Salió del hospital conmigo.